Oliva había fallado también por la rapidez y la fuerza que llevaba la pelota, pero vino el remate final de Valtencir, que fue el goleador de Tigres en la campaña regular de Tigrillos. Así que el 1-0, gran jugada de Alejandro Villalobos. Sí, la hizo Villalobos, el balón pegó en los dos y pasó en la cancha. Nos comentan Adolfo Peñalosa cuando vemos la repetición. Adolfo Peñalosa y César Martínez. Bueno, Sergio Orduña aprovechó el momento del gol, además de para celebrar, para llamarle precisamente a Juan Gómez y a Alejandro Villalobos que estuvieran muy atentos, porque Rodríguez, el jugador lateral derecho del equipo de los Tuzos, se está incorporando o se estaba incorporando constantemente hacia el frente. César. Sí, fueron minutos de desconcentración que ya aprovechó la U, y Pachuca no debe dejar crecer ni al equipo ni al estadio, porque en cuanto la gente se prenda, esto va a ser una locura. Valtencir hizo 12 goles en el torneo. Qué buena entrada en este volcán, en donde aparece la ola. Ola en el volcán, ola de lava, Tito Echeverri. Sí, prácticamente un lleno. Esta gente de Monterrey, crean ustedes, es fabulosa. Ya sea a los Rayados, ya sea Tigres, ahora en esta ocasión Tigrillos apoyándolo, y eso tiene mucho que ver en el buen paso de este equipo. Pelota que pasa Franco, la buscaba con la cabeza Alberto Rodríguez, la levanta, el negro Molina la recupera. Villalobos, el de la gran jugada para Danilo Toselo. El argentino ya vio, mete centro, queda atrás. Control de Octavio Valdés y la pone lo más lejos posible. Recuperación de Ayala, buenos momentos de Tigrillos. David Oliva, entre dos, Oliva ganó. El toque para Valtencir, el negro Molina. Elizondo, falta de Elizondo. Sobre Carlos María Morales. Exactamente en el centro de la cancha. Jorge. Sí. Y se molesta bastante Sergio Orduña en motivo de sobra, porque fíjate dónde va a cometer esa falta Elizondo, casi en el medio campo. Sí, ahí donde va a mover Rodrigo Fernández. La U se escucha en el estadio. Adán Martínez. Valdés para Ríos. Va a llegar primero Franco. Y el árbitro dice que es falta del delantero Manuel Ríos. Balón con el equipo de la U. Ellos, como comentábamos al principio, vemos la repetición de la falta. Ellos quieren lograr su pase, su ascenso. Claro que venga más adelante, si se quedan, si no lo aceptan, si por ahí vendieran al equipo, eso es después, tipo. Sí. Y bueno, están haciendo el intento y lo han hecho bien hasta el momento. Y Pachuca, bueno, fue un balde de agua fría. Estaba jugando bien, se estaban juntando, y de pronto en este gol se desarticuló un poco el medio campo, donde Rodrigo Fernández trata de poner el orden para empujar desde la contención hacia adelante y tratar de generar, futbolísticamente hablando, algo para el equipo de este Andrés Fassi, que aquí vemos en pantalla. Ahí está Fassi. Tomó el lugar de Ratón Ayala, enfermo. Orduña tomó el lugar de Batocleti cuando lo llamaron a Tigres. Y aquí están los dos buscando el pase al máximo circuito. Toque para el negro Molina. Se mueve Valtencir, se mueve Toselo. Aquí está el balón para Toselo. Molina, parece balón muy largo. Ya no va a llegar. Ya no llegó Danilo Toselo. Saque de meta para Pachuca. Fíjate, en la primera incursión por izquierda que tuvo Alex Villalobos, cayó el gol. Ha sido bien tapado por Ríos. Y también hay este negocio de suerte, porque en la situación de gol se fue al ataque Alex Villalobos, y la pelota, después de un rebote, le cayó ahí. Y bueno, tuvo la oportunidad de centrar y definir Valtencir, como ya lo vimos, para el 1-0. Aquí robó la pelota Juan Gómez. Saliendo el equipo de Tigrillos. El negro Molina con este esférico para Juan Carlos Franco. Se lleva jalón. Adao Martínez comete la falta. El árbitro dejó seguir fracciones para ver si Juan Carlos Franco seguía con la acción y tenía la ventaja. Como no fue así, señala la falta. Pero esto es rápido. Ahí está el jalón. Bien, Felipe Ramos, Sí. Danilo Toselo con el centro, parecía que pasaba la pelota, que va a recuperar aquí Gutiérrez. El servicio de Gutiérrez, pasado otra vez segundo poste. Alberto Rodríguez primero, saque de manos para Tigrillo. Villalobos lo va a tener.
Vean, el aplauso y levantando los brazos. Este es el ánimo del público en el Volcán. Franco la metió al área. Alberto Rodríguez por los aires. Juan Augusto Gómez y Villalobos. Servicio de Villalobos en el bote difícil. Así la levanta Moreno. Otra vez balón buscando a Valtenciro, a Danilo Toselo. Falta de Juan Augusto Gómez. Este número 22 argentino. Ahí está el árbitro del partido. Salvo aquella apretada jugada en donde no había fuera de lugar de Valtenciro y él señaló una falta. Todo lo demás ha estado bien, inclusive ahí pudo estar bien. Aunque nosotros hacia la distancia no apreciamos claramente una infracción. Pero bueno, esa jugada ya se comentará al medio tiempo. Jorge. Sí, Adolfo. Es la tercera final que dirige como árbitro profesional Ramos Rizo. La anterior fue precisamente el torneo pasado, Pachuca con Zacatecas, y antes una de tercera división. Él tiene 35 años de edad y ubica esta cancha como las 3 mejores de toda la República Mexicana, incluyendo Estadio Azteca desde luego y Inés 86. Sí, Felipe Ramos Rizo, su hermano también árbitro, últimamente pues solo auxiliar, Miguel Ramos Rizo, más grande que Felipe, por cierto, más tiempo como árbitro. Saque de manos tiene la U. Juan Augusto Gómez, marcado por Valdés. El toque para Ayala. Ayala con el servicio buscando a Toselo. Toselo que la pone así. El tiro de Villalobos, media vuelta de Valtencir. Todavía la buscan. Puede tener salida ahora el equipo de Pachuca. Fernández ya aguantó. Se pierde la sorpresa tocando para Manuel Ríos. Todavía pueden tener algo de velocidad y aguantaron la jugada. El Popeye Oliva quiere ganar el balón. Le cometen falta, dice adelante el árbitro central. Falta aquí sobre Juan Augusto Gómez y Adao Martínez, que lleva la tarjeta amarilla, Tito. Fíjate, cobró rápido el equipo de Tigrillos, le agarró mal parado a la defensiva de Pachuca. Así que Adao Martínez tuvo que emplear la falta para parar la jugada y acomodarse el equipo de Andrés Fácil. Exactamente. Si no, hubiera sido peligro. Toselo con el servicio, remate con la cabeza de Franco. En otro aviso sobre la portería de Ignacio Palou. 1-0 el marcador, ganando la U. La anotación de Valtencir Gómez. Aquí tenemos la repetición. Danilo Toselo con el centro. El anticipo de Juan Carlos Franco. Y usted observa cómo pasó el balón. Le ganó ahí a Cuchillo. Parecía el último que hacía contacto con el balón era Cuchillo, pero el árbitro dijo saque de meta. Era difícil. Alberto Rodríguez. Ganó pelota Gaitán. Tiro y Romay. El arquero Romay. Quedándose con esa pelota peligrosa de Gaitán. Cuchillo Herrera. Ahora Valdés dejando para José Enrique García. Que atraviesa Felipe Ayala. Saque de manos para Pachuca. Aquí tenemos la jugada de Gaitán. La ganó, tiró, pero Romay estaba en buena ubicación. La levanta Elizondo. No está Yanes Toro en la defensa central. Elizondo y Omar Gutiérrez son los defensas centrales en el partido. Sí, suspendieron a Yanes Toro. Cumplió su partido. Pero este Gutiérrez, que tuvo una buena actuación contra Zacatepec, pues Orduña decidió ponerle continuidad en la titularidad del equipo de Tigrillos. En la medida que se empezó a desgastar físicamente José Enrique García, que es el armador de este equipo de Pachuca, Pachuca tuvo problemas para llegar al frente. Sí. Juan Augusto Gómez la gana y sigue Alberto Rodríguez ahora en la marca. Tiene que recortar, acompaña a Villalobos. Bien la jugada de Gómez, falta de Río. Es de tarjeta. Ahí está la de amonestación para Manuel Ríos. El árbitro le pide tranquilidad a las asistencias, le dice a Villalobos que se levante. Aquí vamos a ver la infracción clara y sí, de tarjeta. Sí, lo que pasa es que Orduña tiene mucha salida con Alex Villalobos por el sector izquierdo. Fácil le puso ahí un tope que es Ríos.
y bueno, tuvo que recurrir a la falta. Aquí había peligro nuevamente. David Oliva tiene el esférico. Cerca Elizondo, roba Fernández, Carlos María Morales. Puede tener el espacio, atacan 3, defienden 4. Se agrega un cuarto por la derecha que es Valdés. Llegó Gutiérrez y les dijo con permiso. ¿Cuál ataque? ¿Cuál contragolpe? Aquí estoy. David Oliva, Valtencir, Juan Augusto Gómez, y así sale tocando su pelota a la U. Buscan a Danilo Toselo, Valtencir le tocó largo, Paló duda por un momento, porque iba con las manos a tomarla, pero cuando se da cuenta que el balón va a quedar afuera del terreno de juego y si no va a llegar Toselo, se detiene y la manda hacia afuera del terreno de juego con la pierna derecha. Juan Augusto hace la jugada. Gómez se para, toca para Valtencir. El brasileño observa el ataque. Le quedó muy arriba para Juan Carlos Franco. Ahí tenemos al amonestado, Manuel Ríos. Baja la pelota José Enrique García. Va hacia adelante, falta sobre el uruguayo. Tiene que llegar ahí Ramos Rizo. Llamar la atención a Hernández y es tarjeta de amonestación para Felipe Ayala. Fíjate, Jorge, ahí platica Felipe Ramos con Rodrigo Fernández. Van varias ocasiones que los jugadores exigen alguna marcación o alguna amonestación al árbitro. Cuando el árbitro ya lo decidió y aunque todavía no lo ejecute, bueno, pues a él le molesta que le digan lo que tiene que hacer. Felipe Ramos ha hecho un buen trabajo hasta el momento y evidentemente no le agrada que le estén diciendo lo que debe de hacer cuando él ya toma la decisión y los jugadores todavía vienen a reclamar. Y es una reacción propia de un jugador que está tenso, que está nervioso y que sobre todo va abajo en el marcador. Así que por ahí les pide calma a Andrés Fassi y Agustín Manso, que por cierto es el auxiliar de Andrés. Sí. Aprovechamos para mandar un saludo a su hermano Armando allá en Cancún. Sí, tranquilizando Felipe Ramos a los jugadores. Juan Carlos Franco. Ahora sí le robaron la pelota limpiamente. Ha dado entrega. Ahora Valdés también. José Enrique García busca la velocidad. Alcanzan a detenerlo. El árbitro dice que es infracción. Contacto sobre el jugador uruguayo. Pelota para el equipo de Pachuca. Pues a pesar del horario y de que la gente prefería que el partido aquí en la Sultana del Norte se realizara por la noche, pues fue a las 5 de la tarde y la entrada es estupenda, casi el lleno, y desde el principio. Va a ver el esférico Pachuca. Viene con este centro, el remate muy difícil y el balón afuera. Aquí está Orduña. Y observen ustedes en este recorrido la estupenda entrada en el estadio universitario. Es hecho famoso con el nombre del Volcán en las últimas campañas aquí. Valtencir tocó, buscaba a David Oliva, le atravesó la pierna de Alberto Rodríguez, pero también la de Toselo. Valtencir en el toque, Toselo quería pasar, todavía Oliva. El Popeye tiene el esférico, centro el balón con el cabezazo defensivo de Cuchillo. Juan Augusto Gómez tocó mal y ya tiene el balón Pachuca. Ahora Valdés le quiere poner un poco de velocidad. Da para José Enrique García, el uruguayo con Gaitán. Puede ser la jugada, sale Romay y se queda con el esférico. En el momento adecuado salió Romay para quedarse con esa pelota. Cuchillo Herrera, José Enrique García y otra vez el Pachuca. 1-0, no dice nada. Alberto Rodríguez va al frente. Tiene buena llegada por la derecha Alberto, aunque aquí buscaba la pared y no la entendió Carlos María Morales. David Oliva, Elizondo saliendo, Danilo Toselo. El negro Molina deja en Valtencir, allá se mueve por la derecha de Valtencir. Y ahí se hicieron bolas en el centro y entregaron mal. Y aquí viene el equipo de Pachuca. César Martínez. Te pronostico el primer cambio para el Pachuca en la segunda parte. Cesario Victorino por Manuel Ríos. Este precisamente que toca el balón, dice César, que va a salir en el segundo tiempo. Vamos a ver a Manuel. Toque para Alberto Rodríguez, es bueno el tiro que intenta y Romay que la tiene. Gaitán por la izquierda la pedía.
estaba solo, aunque el toque no era fácil porque hubiera sido en diagonal hacia atrás y un poco lejano, pues sí existía la posibilidad de tocarle a Gaitán. Cuchillo. José Enrique García. Adelante está Carlos María Morales. Movimiento de Gaitán hacia atrás. Rodrigo Fernández. Entrega para Cuchillo Herrera. El Cuchillo. Efraín abriendo para Ríos. Gana Villalobos y aquí puede ser para el equipo de la U. Viene Oliva. Le pone alegría al asunto. Y va a tocar por la derecha. Vamos a ver a Juan Augusto Gómez. Ya no llegó esta pelota. Le quedó atrás. Saque de manos para Pachuca. Adolfo Peñalosa. Impaciente Sergio Orduña. Voltea a ver constantemente su reloj, da indicaciones, grita, ubica a su gente, pide agua, voltea a ver a sus posibles opciones en la banca. Estamos ya en los 45 minutos y el árbitro señala 1 minuto de compensación, como se hizo en la liguilla, ahora también a marcar el tiempo que se va a dar desde la primera parte. José Enrique García, 1-0 gana el equipo de la U. García para Valdés. Y Valdés para José Enrique, la pide Ríos. José Enrique para él, Ríos con el centro, el cabezazo defensivo porque así le quedó, no había de otra. De Elizondo mandando hacia tiro de esquina, así que puede ser lo último. Y va a ser lo último para Pachuca en esta primera parte. Ya soplando fuerte el viento a estas alturas del encuentro, cerca de las 6 de la tarde. Tiro de esquina con Pachuca. García, ahí está el balón que bota. Gutiérrez lo levanta, Romay va por él de puños, queda para Fernández, acomoda, tira a un lado y otro tiro de esquina. Ahora por la punta izquierda va Gaitán a cobrar, 4 en el remate. Está Ríos, se fue también a Dao, está Carlos María Morales y está Moreno. Ahí vemos a Negro Molina ubicado en el primer poste. El servicio ya lo tiene Romay. Se acabó. Se acabó la primera parte, dice Ramos Rizzo, a descansar. Gol de Valtencir. La U. Equipo de Pachuca. La final de la primera A. Arranca el segundo tiempo de este primer capítulo. El equipo de Pachuca, campeón de invierno 97. Y el equipo de Tigrillos, campeón de verano 98. Uno nada más tiene el derecho a ascender al máximo circuito. Aquí está Juan Gómez, que no puede meter su centro de saque de puerta para el equipo de Pachuca. Vamos a revisar la situación en el terreno de juego respecto a los posibles cambios. Ahí está en la cancha César Martínez. Así es, Raúl, un cambio por equipo por parte del Pachuca, la entrada del número 33 Cesario Victorino y la salida del número 8 Manolo Ríos. Por parte de la U de Nuevo León, la entrada de Carlos Cimental con el número 14 y la salida de Danilo Toselo con el número 17. Cambio que extraña, pero que puede por ahí tener su razón. Ya tendremos el reporte en su oportunidad. Toselo es un artífice del equipo de la U de Nuevo León. Viene Pachuca, Gaitán es habilidoso, mete centro, alcanza a ser rebotado por Villalobos. El balón se va de la cancha y ya nuestro compañero Adolfo Peñalosa se mueve para preguntar en la banca de Tigrillos qué es lo que ha ocurrido con Danilo Toselo, porque francamente resulta extraño el movimiento, a no ser que esté lesionado o tenga algún problema. O bueno, también los técnicos tienen su manera de ver el juego y hacer un movimiento, pero ya tendremos el reporte. Viene el centro que no fue rematado y el contragolpe del equipo de Tigrillos con Juan Augusto Gómez a todo tren, tocó para Oliva que se movía y la pelota le quedó atrás. Cuchillo aprovecha para reventar y Villalobos no puede controlar y el balón es para el equipo de Pachuca. Adolfo Peñalosa tiene toda la información. Sí, Raúl, te saludo con mucho gusto y ya le preguntamos directamente al responsable de técnico, el señor Orduña, y nos comentaba que Toselo durante la semana tuvo una fuerte infección intestinal y a eso se debió el cambio, se veía físicamente disminuido. Sí, difícil soportar con el calor una enfermedad de ese tipo. Alberto Rodríguez desbordó, Carlos María Morales no pudo rematar, hubo foul.
el propio jugador uruguayo. Ahí lo tiene usted a este Carlos María Morales. Jugaba para el equipo de Diablos Rojos del Toluca. Ahí cometió el foul sobre el defensivo de Tigrillos. Tito Echeverri, te escucho. Fíjate, con este cambio manda a Ayala ahí por el sector izquierdo para tratar de ayudar un poquito más a Molina en la marcación, la recuperación de pelotas, dado que en el primer tiempo tanto Gómez como Valtecir y Toselo no son hombres de mucha marca, sí de mucha creatividad, y cuando Pachuca se iba al ataque ponían problemas a la defensiva del equipo Tigrillos, así que con este cambio pues le da un poquito más de presencia en la marca al equipo de Tigrillos, pero Pachuca siempre será peligroso. Claro que sí, y además Tigrillos, como bien lo mencionas, gana en ese sentido, pero pierde en creatividad ofensiva. Pero son circunstancias del juego. Aquí está Carlos Cimental, usted lo vio en la pantalla. Este es el hijo de Cesario Victorino, se llama igual y está iniciando su carrera en el fútbol profesional. Ya recuerdan usted al gran Cesario en el medio campo de la máquina de Cruz Azul en sus grandes épocas en los años 70. José Enrique García, atrás para Octavio Valdés, le pegó bien, Romay soltó, viene Morales atrás con García y viene el rechace que está haciendo Carlos Cimental. Octavio Valdés le pegó bien con el empeine, la pelota apenas pudo ser controlada por Romay. Otra vez Octavio, el servicio para Alberto Rodríguez. El lateral de Pachuca intenta la pared con Gaitán, va Victorino por alto, el rebote lo estaba buscando otra vez Victorino, pero Elizondo se revuelve para despejar. Octavio Valdés con la pelota. Cesario Victorino recibe la falta de Omar Gutiérrez, el árbitro marca, está cerca de la acción y decreta el tiro libre directo. Vean la jugada. Parece fácil porque no iba muy angulado el disparo, pero llevaba una potencia tremenda en el disparo de Octavio Valdés. El árbitro Felipe Ramos Rizó, y aquí está Cesario Victorino, el hombre que ingresó para el segundo tiempo por Manuel Ríos. Vamos a ver qué ocurre en esta jugada. Tigrillos, todo en su área. José Enrique García le pegó. No hay problema para Romay, que de cualquier forma no hace confianza, ataca bien el balón. Y para no soltarlo, para asegurar, se tira sobre el césped y así conjura todo peligro. Balón que Ayala gana al recargar sobre Victorino. Oliva, el Popeye, puntea para Ayala, se desmarca Oliva, allá va la pelota para él, quedó retrasado el pase y es esférico para el equipo de Pachuca. Ya son 5 minutos del segundo tiempo, 1-0 gana Tigrillos de la U de Nuevo León. Ya refrescó. De hecho ha sido una tarde nublada, muy calurosa. 35 grados centígrados de temperatura en este momento. Cuando llegamos había más, sin duda. Y aquí en las alturas ya sopla un vientecillo que refresca bastante, muy agradable. Juan Gómez en el toque para Franco, que metió centro, cruzamiento de Moreno, tiro de esquina, punta derecha. Para el equipo de Tigrillos, la gente pide gol. El 1-0 no parece un gran resultado para el equipo de la U, así que necesita buscar más goles. Valtencir Gómez para servir. Aquí el centro muy cerrado, Victorino metió el cabezazo. Llega de atrás el negro Molina, la deja en Valtencir Gómez, el brasileño autor del gol de este partido. Aguanta la marca de Octavio Valdés, va por el cuchillo lo somete. Hubo choque pero no hubo foul. Y luego Octavio Valdés en el forcejeo con Juan Gómez, el argentino ya ganó. El argentino se llevó a foul, cobra rápido Gómez, centra el remate. Gran parada de Palou. Gran parada de Nacho Palou, porque esa pelota llevaba etiqueta de gol en el remate de Juan Carlos Franco. Obsérvelo usted, perfecto el cabezazo, y Palou que reacciona sensacional, tiro de esquina. Aquí lo tenemos de nuevo, Tito Echeverri. Qué gran reacción de Nacho. Esa pelota iba para gol, pero para fortuna del equipo Pachuca estuvo atento Ignacio Palau, y qué bien pica el espacio este Franco, y qué bien remata de cabeza. Vamos a ver si Valtencir Gómez tiene en Augusto Gómez
ese jugador con el cual pueda dialogar como lo hizo con Danilo Toselo en la primera mitad. Así es. De hecho, aquí había una falta y la volvieron a cobrar rápido y sorprendieron a Pachuca. Balón muy pasado, Popeye Oliva hace el esfuerzo. Hubo un choque en el área entre Adao Martínez y Juan Carlos Franco que ya se traen, ya hay duelo tremendo ahí en el terreno de juego. Adolfo Peñalosa nos comenta. Sí, y precisamente se acerca Felipe Ramos Rizo para llamarle la atención, para indicarles que él está cerca de las acciones. Sí, déjame comentarte que en el segundo nivel, en uno de los palcos de este estadio, se encuentra el gobernador de la entidad, muy emocionado, el señor Fernando Canales, con la playera número 26, la que porta Guerra, que hoy en este momento está calentando con sus demás compañeros. Pues sí, es momento para apoyar al equipo de la entidad. Y por eso Fernando Canales, el gobernador del estado de Nuevo León, está presente como este público que llena el estadio y que apoya en todo momento. Es un auténtico volcán este estadio universitario. Elizondo con el servicio, buen cabezazo de Martínez, Adao, Villalobos no pudo controlarle, rebotó la pelota. Morales haciendo sombrerito, no hay foul, tocó bien para Victorino, intentaba el servicio de primera intención y la pelota llega sin problemas a Romay. Hablábamos del aire, que el viento que ya se siente en las alturas, no sé César Martínez si abajo se sienta igual. Sí, es mucho menos calor que el que se sentía minutos antes del inicio del partido. Está fresco, inclusive aún con los 35 grados el viento ayuda bastante para que no se sienta tan bochornoso el calor. Pero ya con viento la situación puede cambiar en la cancha, aunque no es muy fuerte como para que influya, al menos hasta ahora. Valtencir Gómez controlando bien, buen tocador, buscó a Franco que le devuelve y otra vez Gómez. Y Gómez en el toque para Cimental que controla, desmarcó un hombre por la izquierda, ahí lo buscaban, el toque de Cimental no es muy bueno, el esfuerzo de Ayala y la pelota que se va de la cancha. Aquí está precisamente el palco de honor. Y el balón que tiene el equipo de Pachuca con Alberto Rodríguez, trazo largo, buscando a Gaitán. Este es rápido y habilidoso, pero no ha tenido balones a modo. Y no los tiene porque el medio campo de Pachuca no logra conectarse con el ataque. José Enrique García, que debe de tomar el equipo bajo sus hombros, o más bien dicho, sobre sus hombros, que debe de tomar la batuta, es muy intermitente. Viene el equipo de Tigrillos, aquí está Oliva, el duelo con el cuchillo, el freno para quitarse el cuchillo es aprovechado por Ricardo Moreno, el Petróleos le decían en Tampico a Moreno, que se lleva una fuerte falta. El árbitro ya señala, se va a realizar un cambio, así que estamos en la cancha con César Martínez. Así es, va a entrar a la cancha el número 22, Hugo Santana, y sale el número 7, Gaitán, Gustavo Gaitán. Inclusive el técnico del Pachuca, Andrés Faz, está a punto de hacer su tercer cambio ya, porque va a entrar Zico. Ya está hablando con él, por cierto. Aquí está Hugo Santana. Ha jugado para varios equipos Santana, Cruz Azul, entre ellos Querétaro, Celaya. Morelia. Sí. Fuerte la entrada ahí de cuchillo. El público presiona al árbitro. Pero vean la tranquilidad de Felipe Ramos, dice nada, es foul, ya señalado. Aquí tenemos la repetición, aparatoso porque salió volando Cimental. Pero no pasó a mayores. Villalobos, Victorino ya le robó la pelota y viene Cesario, que es derribado por Villalobos. El árbitro marca. Aquí está Milton Núñez, Zico. También jugó para Celaya. Ahora con el equipo de Pachuca. Este es Victorino. Octavio Valdés cerca de la pelota. Ahí aguantó la entrada de un rival. Luego el toque para Victorino. Por la derecha va Alberto Rodríguez. No lo vieron. Buscó por el centro a Santana, que pelea. Omar Gutiérrez zafa la pelota. Valtencir la controla y la juega bien para el negro Molina, que avanza por el centro. Tiene espacio y busca a la derecha David el Popeye Oliva. Va a encarar al cuchillo. El público lo anima para que lo encare. Y aquí viene Oliva con el centro. La pelota que pasa. El toque Franco la tiene. Paló. Juan Gómez estaba haciendo una grande. Tito Echeverri. Pero justo